Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad, a través de Radio y Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. El mundo libre recuerda con horror y con repugnancia a Hugo Chávez, tirano de Venezuela, parado en una plaza pública, preguntándole a sus colaboradores inmediatos qué había en este edificio y en aquel otro y en aquellos locales y en estos otros. Cuando le decían, gritaba: exprópiese, exprópiese, exprópiese. Así son las tiranías. Así, desde el comienzo de los tiempos, el que tiene poder absoluto, que corrompe absolutamente, lo utiliza de esa manera, de acuerdo a su capricho, y sin reglas ninguna, sin ninguna regla que maneje ese su talante. El Estado de Derecho consiste precisamente en que el funcionario tiene que someterse a unas reglas jurídicas que son de orden superior. Pues bien, Chávez decía esto, y diciendo eso y aplicándolo, acabó con el sistema empresarial de Venezuela, y por eso la gente tiene hambre en Venezuela. Entre ese exprópiese y el hambre de los niños que se están muriendo de desnutrición y que están quedando en retardo mental irrecuperable, entre eso y la muerte de los ancianos que están muriendo uno a uno porque no pueden sobrevivir en medio de estas carestías, entre eso y las penurias de los ciudadanos que pierden al año más de 15 kilos de peso por una dieta forzosa a la que lo somete el régimen, hay una conexión inmediata. Eso no es casualidad. ¿De dónde aparecen estas dietas forzadas? ¿De dónde estos niños con retardo mental? ¿De dónde estos ancianos muertos por incapacidad absoluta de sobrevivir con tan baja alimentación? De esos exprópiense. Exprópiese. El sistema de propiedad privada fue sustituido de la manera que se sustituyen esos sistemas por un sistema estatal que es el sistema de la corrupción, de los robos. Entonces los boliburgueses se alzaron con la plata, se la llevaron, y la gente que producía ya no pudo producir. Se cerraron las puertas, las últimas, sabemos de unas muy recientes decisiones que fueron tomadas en Venezuela y de la gente que se tuvo que ir de Venezuela porque la iban a matar. Y el resultado final es el hambre. Pues lo que tenemos que descubrir en Colombia es que hay un exprópiese. Y hay un exprópiese más civilino, pero no menos eficaz que ese. Es el de los alcaldes, que han resuelto a través del impuesto predial y a través de un instrumento demoníaco que tienen en sus manos, que es el del avalúo catastral, acabar con la propiedad privada, y están acabando con la propiedad privada. En lugar de gritar exprópiese, le gritan al empleado de turno: suba el avalúo catastral. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que me da la gana a mí, porque yo soy el tirano, porque yo mando. Y de acuerdo a ese avalúo catastral, la gente tiene que pagar un impuesto predial que no es capaz de pagar, y de ahí por qué el se arrienda, se vende, del que nos estamos quejando en nuestro artículo en Las Dos Orillas, que empieza a circular en esta mañana de hoy lunes. Se vende y se arrienda. Eso no es casualidad, eso no es simple crisis económica. Esa es la gente fugitiva, porque además no tiene otra actitud para tomar de unos impuestos prediales y ahora de una amenaza de valorización que ya es la quinta esencia del procedimiento y del sistema para liquidar la propiedad privada de los bienes raíces en Colombia, con lo que acaban la industria de la construcción, con lo que acaban el empleo, con lo que reducen la economía a los términos infames a la que está reducida en Colombia. Por eso el año pasado tuvimos 1.6 o 1.8 de crecimiento económico, y por eso este año no va a ser más feliz, aunque el DANE se demore todavía en darnos cifras y en darnos datos, porque está muy dedicado a la tarea imposible de un censo completamente ineficaz, pero esa es otra historia. Lo cierto, queridos amigos, es que con impuesto predial y valorización y renta presuntiva e impuesto al patrimonio
se acabó en Colombia la propiedad privada. Esto ya lo dijimos, pero ahora queremos hacer el parangón entre Hugo Chávez en la plaza gritando exprópiese y el señor Peñalosa gritándole al empleado de turno suba el avalúo catastral. La intención es la misma, es el odio que ambos personajes tienen por todo aquel que ha hecho un capital a lo largo de la vida y a veces a lo largo de la vida de varias generaciones. Le tienen una especie de furor interno que les quema las entrañas, de odio contra todo aquel que tiene un capital, que es precisamente la esencia y la base del sistema capitalista, que es la esencia y la base de todos los pueblos que han tenido desarrollo, que han combatido la pobreza y la miseria y que han tenido medios de satisfacción de las necesidades públicas y de las necesidades individuales que son la envidia del resto del mundo, es decir, del mundo socialista. Los colombianos tienen que abrir los ojos ante lo que está pasando. En el impuesto predial no solamente es una tarifa, que es el tanto por ciento, pero ¿tanto por ciento de qué? De un avalúo catastral. ¿Y quién hace el avalúo catastral? ¿Quién lo vigila? ¿Quién lo limita? Si no es el capricho del gobernante de turno. El señor Peñalosa se está sacando las espinas que tiene clavadas en el corazón por no sabe uno cuáles viejos resentimientos, a través de avalúos catastrales que están haciendo desaparecer la propiedad privada en Bogotá. ¿En cuántas otras ciudades del país está pasando lo mismo? Donde hay alcaldes de la llamada izquierda, dice, es que a los ricos los vamos a poner a pagar impuestos para hacer obras para beneficio de los pobres. Nada más peregrina que esa argumentación. Porque ese dinero que supuestamente se le quita a los ricos, se le quita es principalmente a los pobres, que son los últimos que pagan el desempleo, porque no hay industria de la construcción, la falta de poder adquisitivo, porque no hay desarrollo económico y entramos en una espiral de vorágine hacia la pobreza y la miseria, donde los más pobres son los últimos que pagan sin posibilidad de trasladar su carga a otro que venga detrás empujando. De manera que hay que abrir los ojos, hay que tener cuidado ante lo que está pasando. Lo del impuesto predial en muchas ciudades de Colombia. Vamos a hacer ese estudio y vamos a buscar quién lo haga en distintas ciudades capitales. Cómo es el tema del impuesto predial y cómo es el tema de la gente que no es capaz de pagarlo, que no lo resiste y que está obligada a vender o a entregar en arriendo la propiedad a alguien o que es más feliz o que es más insensato y que no sabe qué camino tomar. Ayer veíamos en un periódico que los millennials sí quieren construir y sí quieren tener casa propia. No les preguntaron con qué van a pagar el impuesto predial y con qué van a pagar las valorizaciones del doctor Peñalosa. Esas preguntas no se hacen, son preguntas demasiado indiscretas. Para la hora de la verdad no hay pregunta indiscreta, no hay pregunta prohibida. Y nos preguntamos, ¿por qué se está acabando con el sistema de propiedad privada en varias ciudades de Colombia? Tal vez en muchas, quizás en todas. Elemento demoníaco, el mismo que anunció Petro cuando era candidato a la presidencia de la República. No voy a expropiar. ¿Para qué? Con el impuesto predial me basta. Petro no fue elegido alcalde de Bogotá Peñalosa y está haciendo lo que Petro decía exactamente por la misma vía, manejando el impuesto predial a través de unos avalúos catastrales que él decide a su talante y a su capricho de qué tamaño son. El resultado está ahí, se arrienda, se vende, la gente no tiene con qué pagar y está llevando en silencio esa cruz sin entender que es la misma cruz del vecino, que es la cruz de todos. En últimas, nos vamos a quedar en un sistema socializado por cuenta no del expropiese de Chávez, sino de aumento de los avalúos catastrales y de las valorizaciones de los Peñalosas de todas las ciudades.